Buenas noches de vuelta, doctor. Antes de Ujú, darle la fase para que iniciemos con la videoconferencia, de ujú, parte de los miembros de la Sociedad Científica de la Universidad Católica de Asunción, SOCEN-UCA, y de ujú. FELSOCEM, le queremos dar un agradecimiento por formar parte de esta videoconferencia y por aceptar la invitación. Muchas gracias de No, ya y puede comenzar. gracias a ustedes, chicos. Avísenme cuando arranco. Ya puedo iniciar, doctor. Ok. Bueno, buenas noches a todos. Para los que no me conocen, soy el doctor Nicolás Velar. ¿eh? Me pidieron que les hable hoy sobre un resumen, en más o menos 40, 50 minutos de la fisiopatología y la clínica del coronavirus. Si escuchan mucho ruido atrás, es porque acá, en la ciudad donde yo estoy, hay una tormenta, entonces por ahí puede haber ruido, puede haber interferencia. Bueno, vamos a comenzar. Esta es una imagen del Cristo Redentor. Yo vivo en Brasil, ¿sí? Esta es una imagen del Cristo Redentor en Río de Janeiro, que fue hecha de esta forma. Fíjense qué lindo. ¿eh? Es una forma más de llegar a las personas, ¿sí? Fique en casa, quédate en casa. Esto es real. Bien, este huracán representa nuestra situación actual, tanto de los estudiantes como de los médicos, incluso hasta de los profesores en la facultad. ¿eh? Todos nosotros nos encontramos en este momento en el ojo del huracán. Aquí, no sé si consiguen ver la flechita, ¿eh? en el ojo del huracán. ¿Por qué? Porque es tanta la información, es una enfermedad nueva, tiene un poco más de 100 días esta enfermedad llamada COVID-19. ¿eh? Entonces nosotros nos encontramos acá en el ojo del huracán, no sabemos hacia dónde podemos salir volando. Yo represento también con esta imagen, discúlpenme por la calidad de la imagen, no conseguí una mejor, pero es como, digamos, intentar estudiar o manejar un paciente con coronavirus actualmente. Es como tratar de cambiar la rueda del auto con el carro en marcha. Es muy difícil, es muy, muy difícil. Incluso, siendo sincero, los médicos todavía no sabemos cómo hacerlo, cómo manejar a un paciente con coronavirus. Se está intentando una serie de cosas que vamos a tratar de hablar a lo largo del video, ¿sí? Bien, en relación a la parte de virología, rápidamente, ustedes saben que el coronavirus, o los coronavirus, mejor dicho, son una gran familia de un montón de virus. Pertenecen a un orden llamado nidovirales. Nidovirales, viene de la palabra nido. ¿Por qué? Porque el virus cuando se replica en el citoplasma, tiene una forma muy particular de replicarse este virus. Lo hace en el citoplasma de la célula, ¿sí? Cuando se replica lo hace a partir de una serie de nidos, ¿sí? Nets en inglés, de nidos. Por eso del orden nidovirales. En su conjunto, los coronavirus causan un montón de manifestaciones clínicas, de las cuales las más frecuentes es un resfriado común, ¿sí? Un resfriado leve, moderado, síndromes gripales leves, gastroenteritis, en niños, también en animales, ¿sí? Existen básicamente 4 géneros en esta familia de virus. El género alfa, donde se encuentran algunos coronavirus humanos, causadores de estas patologías más leves, ¿sí? Y el género beta. En el género beta se encuentran los coronavirus que nos preocupan, ¿sí? Fíjense, en el 2002, el SARS-CoV del 2002, causador del síndrome respiratorio agudo severo, se originó en China. Es uno de los coronavirus que más comenzó a preocupar a la humanidad, a los médicos. ¿Por qué? Porque era capaz de causar no simplemente un resfrío, un síndrome gripal, diarrea. Este virus causaba un síndrome respiratorio agudo grave, una disfunción orgánica muy importante, con una mortalidad relativamente alta, ¿sí? Después, en 2012, el MERS coronavirus, que se originó en el Oriente Medio, también causador con una mortalidad superior a la primera, ¿sí? Al del SARS-CoV-1, que sería este acá. El MERS causó el síndrome respiratorio agudo grave del Medio Oriente. Y al final del año pasado surgió este virus acá, que la Organización Mundial de la Salud lo llamó SARS-CoV-2, ¿sí? Causador del síndrome respiratorio agudo grave, coronavirus 2. La Organización Mundial de la Salud llamó a la enfermedad causada por este virus, la llamó COVID-19. Co de corona,
V de virus y D de enfermedad en inglés. Yo sé que la mayoría de ustedes ya saben esto, es solamente para introducir el asunto, ¿sí? Bien, con respecto a la estructura del virus, es importante, ya les quiero aclarar que en los videos de YouTube yo les explico con mucho más detalles, ¿sí? Yo no me voy a ir por las ramas ahora, pero el virus tiene esta estructura esférica, cuando la partícula está completa, ¿sí? Eh, de adentro hacia afuera, está formada por un material genético, que es una cadena simple de RNA positivo, junto con algunas proteínas que se las llama en su conjunto N-proteínas, que es las proteínas que van a formar la nucleocápside. ¿Ah? Después el virus tiene una envoltura y una membrana bilipídica, la cual se forma cuando el virus brota de la célula hospedera. Esta membrana bilipídica, a su vez, está atravesada por varias proteínas, de las cuales la más importante para esta clase es la proteína spike, que sería la proteína S. Es como una espina que atraviesa la membrana. ¿Ah? Esta proteína tiene la capacidad de funcionar como si fuese una llave. Esta llave se une a los receptores, que ya vamos a ver enseguida, ¿sí? Abre estos receptores y permite la fusión y la internalización a la célula que va a infectar. Esta proteína S también es el blanco de los linfocitos T citotóxicos y también el posible blanco de vacunas. ¿Ah? El sistema inmune reconoce y genera anticuerpos contra esta proteína. Es muy importante conocerla, ¿sí? Fíjense, si nosotros miramos al microscopio electrónico, nosotros vemos que el coronavirus tiene esta estructura y tiene como una corona de espinas representada acá por esta figura, ¿sí? Por eso se lo llama coronavirus, microscopio electrónico. ¿Ah? Como les dije anteriormente, el SARS-CoV-2 causa el síndrome respiratorio agudo severo. ¿Eh? Se cree que este virus, por una serie de estudios filogenéticos que se hicieron, se originó en los murciélagos, en una especie de murciélagos, y desde los murciélagos el virus fue mutando, fue alterándose, y se propagó a otros animales que ya se los voy a mostrar, ¿sí? Y desde esos animales se propagó al hombre. Se cree que es una zoonosis o antropozoonosis, como ustedes la quieran llamar, ¿ah? Porque también se puede transmitir posiblemente del hombre a algunos animales. ¿Ah? Puede infectar también monos, roedores, caninos, felinos, en fin. Entonces, el origen filogenético se cree que está en el murciélago. Desde entonces, desde el murciélago, el virus se propagó, por ejemplo, a los camellos, y de los camellos al hombre, causando el MERS, el síndrome respiratorio del Oriente Medio, el MERS-CoV, ¿sí? Del murciélago probablemente se propagó a la civeta de palma. ¿Qué es una civeta de palma? Yo no sabía, ¿sí? Puse en Google y aparece esta imagen acá. ¿Ah? Es un animal que se encuentra en los mercados chinos, ¿sí? En tiendas de alimentos de animales vivos en China. ¿Ah? La civeta de palma transmitió al hombre el SARS-CoV-1, causando el síndrome respiratorio agudo severo en el 2002. Y finalmente, en el 2019, la enfermedad COVID-19 se cree que se origina también de la civeta de palma, pero esto lo pongo entre signo de preguntas, porque todavía no está perfectamente elucidado el asunto. ¿Estamos? Bien. ¿Por qué yo les digo esto? Porque los primeros pacientes eran frecuentadores de un mercado en la ciudad de Wuhan, en China, ¿tá? En donde habían muchos de estos animales. Siguiendo. Entonces, acá está más de lo que les dije recién, ¿sí? Del hombre a la civeta de palma y de la civeta de palma al hombre. ¿Estamos? Acá está el MERS-CoV del 2012, que se cree que se transmitió del murciélago a los camellos y de los camellos al hombre. ¿Ah? Ahora, ¿cuál es el temor y por qué yo le estoy dando vuelta en estos otros virus? Esto yo lo saqué de la Organización Mundial de la Salud, de la página de la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? Está en portugués porque fue una clase presentada en portugués también. ¿Estamos? Para que las primeras 1000 personas fuesen infectadas, el MERS, aquel del Medio Oriente, del camello, demoró 903 días. El SARS del 2002 demoró 130 días. Ahora fíjense, el SARS-CoV-2 del COVID-19 demoró 48 días.
en menos de 2 meses, infectó a 1000 personas. O sea, el misterio acá es el siguiente. ¿Por qué se transmite tanto este virus? Nosotros no lo sabemos todavía. Ya les voy a explicar un poco más adelante. Si nosotros comparamos la mortalidad, el MERS del 2012 tuvo una letalidad, mejor dicho, de 34% más o menos. ¿Sí? Hubieron más o menos estos casos acá, 2.400 casos más o menos, con 800 muertes. El SARS del 2002, la letalidad fue casi del 10%. Ahora, imagínense en el SARS-CoV-2 de la COVID-19, si la mortalidad se encuentra entre estos dos, sería un desastre a nivel mundial. ¿Sí? Por eso es tan importante conocer estas estadísticas. Esto que está acá, yo lo saqué del sitio web de la Johns Hopkins, de la universidad, del Hospital Universitario de la Johns Hopkins. Se puede ver en tiempo real cuántos casos confirmados y cuál es la cantidad de muertes. Y también se puede ver por país. Yo calculé acá la letalidad, da 5% más o menos a nivel general. Ahora, si nosotros nos vamos por país, fíjense que la letalidad es mayor en Italia actualmente y menor en Alemania. En Italia hay muchas teorías, ¿sí? Yo no voy a entrar en detalles, pero se cree que porque la población es un poco más anciana. Bien, con respecto, vamos a introducirnos ahora en la parte de fisiopatología, con respecto al periodo de incubación y transmisión del virus. El periodo de incubación, que sería el periodo desde que el virus entra al organismo, infecta al cuerpo, pero todavía no lo afecta, o sea, no causa todavía signos y síntomas. Ese periodo de incubación varía entre 2 y 14 días. Por eso se le dice a la persona que tuvo un posible contacto con una persona infectada que se quede en su casa 14 días. Es la recomendación actual de la Organización Mundial de la Salud, lo cual puede variar según el hospital, según la región, pero esa es la recomendación mundial, ¿sí? En media, después de que nosotros tenemos contacto con el virus, demoramos entre 4 y 7 días en aparecer los síntomas. La transmisión, se cree que una persona puede transmitir entre 3 a 5 personas. Todavía no hay un número cerrado completamente, pero ese es el número más o menos posible actualmente. La transmisión puede ocurrir de dos formas actualmente, de manera directa o de manera indirecta. ¿Qué quiere decir eso? De manera directa, cuando nosotros hablamos, tosemos, estornudamos, nosotros producimos una serie de gotículas. Ya les voy a mostrar con una imagen para que se vea mejor, ¿sí? Nosotros cuando hablamos, tosemos, estornudamos, producimos gotículas. Si esas gotículas entran en contacto directo con la persona, esa persona se puede infectar. Fíjense, la manera indirecta de transmitir es a través de los fomites, de las superficies, digamos. Esto salió en Medscape hace unos días. Fíjense, en el plástico se cree que el virus puede durar 5 días. Fíjense acá, en los guantes, 8 horas. Fíjense acá en el vidrio o en la madera, 4 días. ¿tá? Ahora, si ustedes me preguntan, ese virus, esas partículas virales, ¿son infectantes? Yo no lo sé, ¿sí? No encontré en la literatura esa información. Lo que sí sabemos es que debemos lavarnos las manos, evitar el contacto con nuestras mucosas, usar máscaras cuando salimos de nuestras casas, si estamos en isolamiento, si estamos, digamos, aislados por algún motivo, ¿sí? Esas son las recomendaciones. Fíjense, el virus cualquier virus en general, ¿sí? Se puede transmitir básicamente de dos formas. De manera, cuando nosotros hablamos, estornudamos o tosemos, se generan, por un lado, un contacto con estas gotículas que yo les había dicho. Hay algunas gotículas que tienen más de 5 micras que son más pesadas, ¿sí? Esas gotículas están compuestas por un material fluido, ¿sí? Por secreciones, junto con las partículas virales infectantes. El virus se cree que es pesado también, entonces podría, si nosotros estamos a más de 2 metros de esas personas, tal vez el virus no llegue hasta nosotros. Además porque las gotículas antes de los 2 metros o se evaporan o caen al piso, ¿sí? Cuando tienen más de 5 micras. Ahora, existe otra teoría que es por inhalación, cuando nosotros inspiramos, una posible transmisión por aerosoles.
¿Qué es lo que ocurre acá? Cuando una persona, por ejemplo, habla, ¿sí? O estornuda, además de las gotículas de más de 5 micras, se generan otras gotículas, muchísimo, otras partículas, mejor dicho, formadas por un material evaporado, más sólido, digamos, ¿sí? El material fluido se evaporó, y lo que quedó en esas gotículas son el virus infectante junto con una secreción seca. Tiene menos de 5 micras, es mucho más liviano y se genera como una nube, una nube turbulenta en el aire que puede quedar por 3, 4 horas si estamos en lugares cerrados, ¿sí? Eso es el aerosol, simplemente una nube formada por un material seco, partículas virales secas, ¿sí? Que si nosotros las inhalamos nos podemos contaminar. Esto no está probado, ¿sí? En modelos experimentales, si nosotros generamos aerosol, tal vez el virus se pueda transmitir de esa forma, pero todavía no lo sabemos. Estamos en el ojo del huracán, ¿sí? Ahora, lo que se recomienda, si estamos en lugares cerrados, o por ejemplo en ambientes de unidad de terapia intensiva, donde se generan aerosoles, por ejemplo, al hacer una fibrobroncoscopía, al intubar un paciente, al nebulizar un paciente, todo eso puede generar aerosoles. Entonces se recomiendan en esas situaciones precauciones de contacto y precauciones también de aerosol. Usar una máscara especial, digamos, un ambo, un avental, digamos, una ropa impermeable para evitar que se filtren esas secreciones. ¿Estamos? Bien. Fíjense, un artículo que salió recientemente dice que el coronavirus podría extenderse hasta 4 metros. Todavía no está del todo confirmado. La Organización Mundial de la Salud sigue recomendando actualmente 2 metros de distancia como un ambiente probablemente seguro para evitar el contagio. Por eso, por ejemplo, si ustedes trabajan en una unidad donde ustedes están haciendo el triage, ¿sí? El screening de los pacientes que llegan a la emergencia, generalmente el médico hace la anamnesis a más de 2 metros, ¿sí? Hace una anamnesis con máscara, con guantes, en fin, con todo el equipo de protección individual, y habla a más de 2 metros del paciente. ¿Vamos? Bien. Hay algunos individuos, yo les puse acá, en otro artículo que les dejo acá también, ¿sí? Hay algunos individuos que se los llama superemisores de secreciones, ¿sí? Superemisiones de secreciones, porque hablan muy rápido, ¿sí? Estas personas producen muchas secreciones, ¿sí? Hablan demasiado rápido, pronuncian muy fuerte la letra P, la letra V, y se los llama superemisores de secreciones. Pueden generar 6.000 partículas de aerosol durante una conversación de 10 minutos. Para los que le gustan para los que le gusta la serie Friends, esto acá sería un ejemplo de un superemisor de secreciones respiratorias, ¿sí? No sé si vieron este capítulo. Bien, avanzando. Más de lo que yo les estaba hablando recién, ¿sí? Tal vez 2 metros sea un área segura, tal vez no lo sabemos todavía. Entrando ahora en la fisiopatología, fíjense, esto que tenemos acá es un alvéolo normal. Vamos a recordar un poco la estructura del alvéolo. Fíjense, tenemos los neumócitos tipo 1, la célula alveolar de tipo 1, los neumócitos tipo 2, acá, ¿sí? Los macrófagos, esperando que una partícula entre para atacarla, ¿tá? Y si nosotros recordamos aquí, tenemos la membrana respiratoria o la membrana hematoalveolar. Fíjense qué fina que es la membrana hematoalveolar para permitir la difusión del oxígeno y del dióxido de carbono. La membrana hematoalveolar está formada por las células epiteliales, la membrana basal de esas células epiteliales, ojalá alcancen a ver la flechita aquí, ¿sí? El espacio intersticial, recuerden, grábense acá, ¿sí? Que está muy fino este espacio intersticial, está normal, no hay edema, no hay inflamación. Después la membrana hematoalveolar tiene las células endoteliales y su membrana basal. ¿Vamos? Cuando llegan los virus, vamos a ver qué ocurre. Fíjense, el virus, fisiopatológicamente, una de las teorías es que infecta a los neumócitos tipo 2 a través de un receptor que se llama receptor ECA2, que se encuentra en la superficie de los neumócitos tipo 2 y también en otras células que ya se las voy a nombrar, ¿sí?
la proteína Spike, aquí, ¿sí? Fíjense, la proteína Spike del virus, del coronavirus, abre, funciona como una llave para abrir, digamos, para interactuar con la ECA2, que está representada acá en la membrana del neumócito tipo 2. Esa unión de la proteína Spike con la ECA2 permite la fusión y la internalización, tal vez por endocitosis, al citoplasma de la célula, donde se produce, utilizando la maquinaria de la célula hospedera, se producen el material genético del virus y las proteínas y luego se ensamblan utilizando también las organelas y la maquinaria celular, y el virus brota por exocitosis, ¿sí? Brota por exocitosis, llevándose consigo la membrana plasmática, y ensamblándose y formando la partícula madura. En todo este recorrido, el virus genera un efecto citopático, genera citomegalia, genera nucleomegalia, genera disfunción de las proteínas de señalización intracelular, una serie de trastornos que termina desencadenando una respuesta inflamatoria en el parénquima pulmonar. Fíjense, representado acá en esta imagen, que no es necesariamente una imagen del coronavirus, ¿sí? Una imagen general, en respuesta a un agente injuriante, como por ejemplo el coronavirus, eh, las células del pulmón generan una respuesta inflamatoria, en este caso los macrófagos, por ejemplo, ¿sí? Una interacción entre los neumócitos tipo 2 y los macrófagos desencadena la liberación de una serie de mediadores inflamatorios, interferón gamma, interleuquina 1, interleuquina 6, la cual desencadena una cascada, una respuesta inflamatoria que atrae otras células. Se los voy a poner acá, antes de profundizar un poco más. Les voy a hacer un recordatorio de la célula natural killer, que es importante para la fisiopatología de este virus, ¿sí? Si nosotros recordamos la célula natural killer, es una célula que pertenece a la inmunidad innata. ¿Ah? Esta célula tiene unos receptores, mejor dicho, unos sensores en su superficie que van a interactuar con las células tanto normales como con las células que está estresada, por ejemplo, una célula neoplásica o una célula infectada por un virus. La célula NK, Natural Killer, interactúa con los receptores celulares y tiene dos tipos de receptores o sensores. Unos sensores que son estimulatorios, ¿sí? O estimuladores, que cuando, valga la redundancia, cuando se estimulan, este virus se activa, esta célula se activa, mejor dicho, ¿sí? Ahora, esta célula también tiene un sensor que va a sensar, va a interactuar con las moléculas HLA de las células normales. Las células normales tienen en su superficie la molécula HLA que interactúa con este receptor de la célula NK que funciona como un receptor inhibitorio. Entonces, dicho de otra forma, cuando una célula es normal, o sea, no está infectada por el virus, manda a través de la molécula HLA, manda señales a la célula NK para mantenerse inhibida. Para que la célula NK se mantenga inhibida, necesita haber un balance a favor de la inhibición. Cuando una célula está estresada, por ejemplo, por una infección viral, imagínense un neumócito o un macrófago infectado por el virus, ¿sí? Se produce un downregulation. Fíjense, perdió la molécula de HLA de su superficie. Entonces, en este momento, la célula NK deja de tener señales inhibitorias y pasa a tener predominantemente señales estimuladoras. Entonces, esta célula se activa, libera perforinas que destruye a las células por apoptosis, destruye la membrana, induce a la apoptosis y también induce a aumentar más la respuesta inflamatoria. Ahora, ¿por qué yo les hablé todo eso? Fíjense a dónde yo estoy yendo. Tenemos un macrófago acá, un macrófago que detectó un neumócito infectado, ¿sí? Este macrófago va a liberar una serie de citoquinas proinflamatorias y va a estimular la llegada de linfocitos T citotóxicos y de células natural killers.
En este momento puede ocurrir dos cosas con la persona que está infectada. Por un lado, en un extremo, esta persona desencadena una respuesta inflamatoria protectora. ¿Qué quiere decir eso? La respuesta inflamatoria destruye al virus, destruye a las células estresadas, infectadas, y se produce una reparación del epitelio alveolar. La respuesta inflamatoria se autolimita y la persona se cura. Desencadena anticuerpos que van a ayudar a neutralizar a las partículas virales que permanecen infectantes. La persona se cura, vuelve a la casa y vuelve a su vida normal. Esto que yo les dije acá, ahora, es importante que ustedes se guarden, ocurre en más del 80% de las personas. ¿Una persona con coronavirus se puede curar? La respuesta es sí. Más del 80% de la persona, más del 80% de los casos se curan. Ahora, ¿qué ocurre con otras personas? Las personas que evolucionan mal, ¿sí? Para que una respuesta inflamatoria viral se autolimite, las células, los linfocitos T citotóxicos y las células natural killer van a ser, digamos, lo que van a autolimitar estas respuestas. Estas células van a inhibir al macrófago para que deje de producir citoquinas proinflamatorias. ¿Sí? Vamos de nuevo. ¿Sí? El macrófago llama a estas células, destruyen al virus. Cuando la persona se está curando, lo que hacen estas células es al mismo tiempo inhibir al macrófago para que pare, para que deje de producir sustancias proinflamatorias. Y de esa manera la inflamación se autolimita y la persona se cura. ¿Eh? Ahora, ¿qué ocurre con las personas que evolucionan mal? Esta respuesta inhibitoria por parte de los linfocitos T citotóxicos y las células natural killer, por algún motivo no pueden llegar al macrófago. El macrófago se sigue estimulando, se cree que ocurre un down regulation de las moléculas que van a reconocer a las sustancias inhibidoras de estas dos células, ¿sí? Y el macrófago se continúa activando, se genera una respuesta inflamatoria muy exacerbada, y en algunos casos una tormenta de citoquinas, ¿sí? Que ya les voy a hablar. Esa tormenta de citoquinas lleva a una disfunción multiorgánica con manifestaciones graves pulmonares y también extrapulmonares, y la persona muere. Esto ocurre en 5% de los casos aproximadamente. ¿Ah? Bien, esto es solamente una introducción. Vamos a hablar un poco más adelante. Fíjense, la tormenta de citoquinas. Fíjense lo que ocurre acá. De este lado acá, a la izquierda de la pantalla, tenemos un alvéolo normal, con el espacio alveolar lleno de aire, ¿sí? Y de este lado a la derecha tenemos un alvéolo inflamado, con la membrana hematoalveolar con edema inflamada, con células inflamatorias. Acá hay neutrófilos, porque no corresponde específicamente al coronavirus esta imagen que yo conseguí de internet, ¿sí? Pero imagínense que acá hay linfocitos, macrófagos, ¿sí? Linfocitos T citotóxicos principalmente. La membrana hematoalveolar queda más gruesa, ¿sí? Aumenta su grosor. En este momento al oxígeno le cuesta más pasar, ¿sí? Si nosotros calculamos el gradiente alvéolo arterial de oxígeno, ese gradiente va a estar aumentado, va a estar arriba de 20, de 30. ¿Por qué? Porque este paciente está teniendo una insuficiencia respiratoria de tipo hipoxémica. ¿Ah? Va a haber mucho más oxígeno en el alvéolo que en la sangre. Dicho de otra forma, la relación alvéolo arterial o el gradiente alvéolo arterial de oxígeno está aumentado. Insuficiencia respiratoria de tipo hipoxémica. ¿Vamos? Ahora, les voy a poner acá, fíjense, en este momento el paciente empieza a tener, por ejemplo, tos, ya tiene fiebre, ¿sí? La tos va a ser seca porque inicialmente la respuesta inflamatoria es alveolar, no es tanto bronquial. Entonces, no, inicialmente no hay tantas secreciones. Puede haber tos con expectoración, obvio que sí, pero en la mayoría de los casos es una tos seca. ¿Ah? Fíjense esta radiografía, la radiografía de un paciente con coronavirus. ¿Qué tiene esta radiografía? Si yo le pregunto al colega que trabaja conmigo, él me va a decir, capaz acá tenga algo. Ahora, si le pregunto a otro colega, va a decir, capaz acá tenga algo, o capaz está normal. Esta radiografía es dudosa. Esta radiografía
digamos, el informe de esta radiografía fue informada como normal, ¿tá? Un paciente con coronavirus. ¿Qué puede estar ocurriendo acá? La radiografía es normal, pero el paciente tiene fiebre, tiene tos, tiene postración, tiene dolores musculares. ¿Qué puede estar ocurriendo? O el paciente está en la fase inicial, donde la radiografía es normal, o el paciente no está tan grave, ¿sí? Si ustedes le hacen una radiografía a un paciente que tiene 3 días de coronavirus y que está bien clínicamente, que los signos vitales están normal, que no tiene falta de aire, que no tiene hipoxemia, la radiografía probablemente sea normal, ¿tá? Ahora fíjense en estos casos acá. Este es el famoso patrón en vidrio despulido, ¿sí? Es como intentar mirar a través de una ventana empañada o un reloj que está rayado, que no se ve bien, ¿sí? El famoso patrón en vidrio despulido. Probablemente si nosotros le hacemos una tomografía al paciente con una radiografía de tórax normal, tenga este patrón, ¿sí? La radiografía es mucho más sensible para detectar manifestaciones del coronavirus. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿tienen que hacer una tomografía en todos los pacientes con coronavirus? Obviamente la respuesta es no. Imagínense llevar a todos los pacientes con síntomas de coronavirus a la sala de tomografía. El riesgo de transmitir la infección hacia otras personas, al staff médico, a los técnicos de radiología, a la enfermera, es muy alto. Entonces, la primer cosa clave que tenemos que saber acá, ¿sí? Que se los pueden preguntar en la facultad, es: ¿todos los pacientes necesitan una tomografía? No. ¿A quién le pedimos tomografía? A los pacientes en los cuales son graves y la radiografía de tórax es dudosa, o es normal, o sospechamos de otra patología como una neumonía bacteriana, un derrame pleural, una consolidación, un infarto pulmonar, en fin, sospechamos que no sea coronavirus, o la radiografía del paciente que está grave es normal. En ese momento pedimos tomografía. Ahora, fíjense, acá hay otra imagen en vidrio esmerilado, ¿sí? Ahora, existe otro método, ¿eh? Se los pongo acá, fíjense, un método ya muy antiguo, llamado de ultrasonografía point of care. Un excelente método, mucho más sensible y específico que la radiografía de tórax normal. Desde la semiología, nosotros deberíamos ya utilizar a la ecografía, ¿sí? Los intensivistas son muy buenos en esto, los emergencistas también, los internistas, los cirujanos, todos tienen que saber utilizar esto. ¿Ah? ¿Por qué yo les digo acá? WinFocus, que es una asociación mundial de ultrasonografía point of care, incluso tiene un video que está muy bueno sobre los hallazgos que hay en la ultrasonografía en el paciente con COVID-19, recomienda que deberíamos pasarle el eco pulmonar a todos los pacientes. ¿Por qué? Para evitar a todos los pacientes que se van a internar, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque el paciente que no está grave no tiene ni siquiera indicación de ir al hospital, tiene que quedarse en casa. ¿tá? Ya se los voy a comentar más adelante. Ahora, el paciente que se interna, para evitar enviarlo a la sala de tomografía, podemos hacerle un eco pulmonar. Y vamos a encontrar una serie de alteraciones. Fíjense, se agarra de esta forma el probe, ¿sí? Obviamente con todo el equipo de protección individual, ¿tá? Se lo pone de esta forma en el tórax y se puede ver, fíjense esta imagen, esto es el cuerpo de una persona cortado de esta manera, donde el ultrasonido está entrando y genera esta imagen que está acá. Fíjense, lo que vemos acá en amarillo sería la piel, el tejido celular subcutáneo, ¿tá? En negro, acá, son la sombra de las costillas. En anaranjado, fíjense, es la línea de la pleura. Fíjense acá, una imagen hiperecogénica, que representa la línea de la pleura. Cuando nosotros tenemos aire por debajo de la línea, lo que se llama espacio subpleural, se genera como un efecto de reverberación o de, entre comillas, eco, ¿sí? Como si fuera pleura, pleura, pleura. ¿tá? Pleura, pleura, pleura. Esto ocurre cuando tenemos aire en el pulmón. Si un paciente con insuficiencia respiratoria tiene este hallazgo en la ultrasonografía de tórax, puede estar teniendo, por ejemplo, asma, tromboembolismo de pulmón, exacerbación del EPOC, en fin, hay aire en el pulmón.
Ahora, ¿qué encontramos en el paciente con coronavirus? Fíjense, este padrón donde se ven las líneas pleurales por debajo de la línea pleural, las líneas A, como se lo llama, ¿sí? Patrón de líneas A, es reemplazado por un patrón llamado de líneas B. ¿Qué son las líneas B? Son estas imágenes acá en forma de cola de cometa o en forma de rayo de sol que van desde la línea de la pleura hacia el final de nuestro monitor, ¿sí? Y son 3 o más, ¿sí? 3 o más de estas líneas y que borran a las líneas A. Cuando tenemos estos criterios, ¿sí? De la pleura hasta el final del monitor, 3 o más y que borran a las líneas A, llamamos de padrón de líneas B. Esto puede ocurrir cuando el aire se reemplaza por algún fluido en el intersticio y en el alveolo, como por ejemplo el caso del coronavirus. Lo más frecuente es que el paciente con coronavirus tenga un infiltrado inflamatorio periférico en las bases e intersticio alveolar, generando la imagen en vidrio despulido. Y se lo ve así en la ultrasonografía. Esto es muy sensible, muy específico, ¿tá? Y ahorra al paciente tener que hacerse una tomografía. Fíjense esta radiografía. En esta radiografía yo ya les puedo decir que sí, que indudablemente ya tiene un infiltrado intersticial bilateral, más en la periferia, más en las bases. Esto acá es compatible con coronavirus. Este paciente no tiene indicación de hacer una tomografía, porque ya tenemos el diagnóstico. Ahora, fíjense este paciente acá, un infiltrado inflamatorio, intersticio alveolar, más alveolar en este caso, en alas de mariposa, ¿sí? Cerca del mediastino. Esto es un paciente con coronavirus que está evolucionando a un síndrome de distrés respiratorio del adulto, un edema pulmonar no cardiogénico. Fíjense, una neumonía lobar, una consolidación lobar, o en el lóbulo medio acá. ¿Esto es típico del coronavirus? No. ¿Da? Este paciente tal vez tenga una neumonía bacteriana. ¿Se describió en el coronavirus consolidación? Sí, pero es extremadamente raro. Tal vez sea por una neumonía bacteriana sobrepuesta, ¿sí? Yo dudo que a este paciente los médicos solamente traten con antivirales. Probablemente este paciente reciba antibiótico también para bacterias, ¿da? Principalmente si está en la UTI, está con shock séptico, en fin. Continuando acá con la fisiopatología, salió en este artículo que se los pongo aquí abajo, el virus entra por el pulmón generalmente, en la mayoría de los casos el virus causa una neumonía que puede ser o no grave, se disemina por la sangre. Lo que ocurre es lo siguiente, acá fíjense esta imagen, el coronavirus entra en la sangre, genera una viremia, las células endoteliales también tienen receptores ECA2, entonces el virus también genera vasculitis, inflama a la célula endotelial, generando vasculitis sistémica cuando es grave, ¿sí? Con infartos, por ejemplo, infartos hepáticos, infartos del vaso, infartos suprarrenales, infartos renales, eso puede ocurrir. Ahora, el virus se disemina por la sangre, en la sangre puede llegar al sistema nervioso central, al riñón, al intestino, se describió los testículos también, no hay casos relatados de orquitis, o por lo menos yo no lo encontré, pero se describe que los testículos tienen ECA2 también. Fíjense, esta imagen representa a donde se cree que hay receptores ECA2, sistema nervioso central, pulmón, corazón, riñones, ¿sí? Ahora, existe otra teoría por la cual el virus puede alcanzar el sistema nervioso central. Esto acá es muy interesante. Por inhalación, el virus podría alcanzar las terminales nerviosas del bulbo olfatorio, fíjense acá, infectando a las terminales nerviosas, infectando el bulbo olfatorio y dirigiéndose hacia la sustancia gris del sistema nervioso central, infectando los tálamos, infectando el centro respiratorio. Clínicamente el paciente va a tener acá anosmia, el paciente por ejemplo está haciendo carne a la parrilla, ¿sí? O está cortando el césped en el jardín y para de sentir el olor, anosmia, o tiene alteraciones del gusto, disgeusia, alteraciones del paladar. Es relativamente frecuente en el paciente con coronavirus, ¿sí? Y esto tiene una importancia clínica específica.
En el contexto de la pandemia, si tenemos un paciente con anosmia, no hay que usar corticoides tópicos, ¿sí? Porque podrían empeorar la infección. Y tenemos que pensar en coronavirus. Este paciente probablemente se tenga que quedar en aislamiento social por 14 días. ¿tá? La otra importancia es que el virus puede generar una serie de manifestaciones neurológicas. El virus entra, fíjense acá, el virus entra, infecta a las neuronas, probablemente hay varias teorías, probablemente por una diseminación a través del bulbo olfatorio, por exocitosis y endocitosis, por vía transneuronal, el virus vaya infectando a las neuronas y causando daño neurológico, ¿sí? O probablemente el virus entre por la barrera hematoencefálica a través del endotelio, rompiendo el endotelio y generando infartos. Fíjense, una hipodensidad, como si fuera un ABC del tálamo, o varias, yo no encontré una imagen acá para mostrarles, ¿sí? Pero se describieron casos de encefalopatía necrotizante hemorrágica aguda, casos fatales que se manifestaron como un cuadro de hipertensión intracraneana fulminante por una tormenta de citoquinas intracraneal. No se sabe si es porque el virus infecta las neuronas o porque el virus destruye la barrera hematoencefálica, pero esto puede ocurrir también. Fíjense acá, la hipodensidad en el tálamo bilateral. Otra importancia es que el virus podría infectar a las células del bulbo olfatorio, generando colapso respiratorio y cardiovascular, sin tener neumonía, por ejemplo. ¿Estamos? Bien. El virus también podría entrar por el intestino. Se cree que el intestino también tiene receptores ECA2. Ahora, la importancia clínica de esto no está muy bien definida. Puede generar cuadros de gastroenteritis y desde ahí diseminarse a los otros órganos, como anteriormente lo describí, ¿sí? Puede generar miocarditis. No se sabe si es porque el paciente tiene receptores ECA2 en los miocitos, o porque se genera una vasculitis, o por una tormenta de citoquinas cardíaca. La cuestión es que los pacientes con coronavirus grave tienen elevación de la troponina, tienen injuria miocárdica. Fíjense el video del canal de YouTube, hay un video específico que hablamos de COVID y cardio. ¿Ah? Casos fulminantes de miocarditis también se describieron. Esto que yo les puse acá es una molécula de hemoglobina. ¿Y por qué yo les puse? Porque actualmente, hace unos días, mejor dicho, salió un artículo publicado en esta revista. Yo les voy a hacer un video específico de esto para explicarle mejor. Yo solamente acá les voy a decir que estos colegas acá, lo que hicieron fue preguntarle a una computadora, a un software informático. Lo que ellos hicieron es una simulación informática. ¿tá? Le preguntaron a la computadora que analice la estructura del virus para ver si este virus, si las proteínas estructurales y las proteínas no estructurales del virus podrían interactuar con la hemoglobina. ¿Qué es lo que esta máquina respondió? Que sí, que tal vez algunas proteínas del virus podrían, digamos, desplazar a la molécula de globina, y otras proteínas virales podrían, digamos, desplazar al hierro de la molécula del M. ¿Sí? Recuerden que el M está formado por la porfirina y por el hierro. Si la proteína del coronavirus se desplaza al hierro y se une a la porfirina, va a haber menos M para sintetizar hemoglobina. En otras palabras, el hierro se libera de la hemoglobina, aumenta el hierro en sangre aumentado eleva a la ferritina, esto genera injuria de los tejidos e inflamación. Esto podría explicar la hipoxia tisular, el daño inflamatorio importante, en fin, pero les quiero aclarar que esto no está probado. Esto ni siquiera es un estudio in vitro, mucho menos in vivo. ¿tá? Esto es una simulación informática donde este programa de computadora analizó las partículas y dijo que tal vez las proteínas del virus podrían generar esto. ¿sí? Se los explico mejor con más detalles en el video en YouTube, para no extenderme mucho. La clínica va a resultar de la interacción del virus con la respuesta inflamatoria del huésped y también la reserva fisiológica y las comorbilidades que tiene este paciente.
Imagínense, no es lo mismo un individuo joven de 18 o 25 años que adquiere este virus y que no tiene ninguna comorbilidad. Este individuo tiene una reserva funcional mucho mayor. Ahora, imagínense una persona como, por ejemplo, una paciente con enfermedad renal crónica que está al borde de la diálisis, tiene el calcio, el fósforo elevado, tiene calcificaciones vasculares, al mismo tiempo es obeso, tiene insuficiencia cardíaca, ya se infartó. Imagínense que este paciente desarrolla una respuesta inflamatoria, una sepsis viral. Es obvio que este paciente se va a morir mucho más. Ahora, les quiero aclarar lo siguiente. Por motivos no del todo aclarados, ¿sí? Hay más dudas que certezas, también las personas jóvenes sin comorbilidades pueden evolucionar mal. ¿Ah? Bien, ¿cuál es la clínica del paciente con coronavirus? La clínica va a depender de muchas cosas, de si la respuesta inflamatoria se localiza en el pulmón, ¿sí? Podemos dividir a la clínica en manifestaciones pulmonares o manifestaciones extrapulmonares, corazón, intestino, riñón, sistema nervioso, suprarrenal, sistema hematolinfático, en fin, dependiendo de si el virus genera una viremia, una vasculitis, si la respuesta inflamatoria evoluciona a una tormenta de citoquinas, ya les voy a hablar un poco más adelante. Ahora, a mí me gusta dividir al coronavirus, a la clínica del coronavirus, según la severidad, porque esto es mucho más práctico. Es lo que nosotros tenemos que tener en la cabeza. Tenemos esta pirámide. En la base de la pirámide tenemos más del 80% de los casos. Más del 80% de los casos se encuadran en casos leves y asintomáticos, ¿sí? ¿Y por qué esto es importante? Porque más del 80% de los casos de los pacientes se van a curar sin tratamiento específico, solamente fármacos para la fiebre, reposo, hidratación y quedarse en casa. Esto es extremadamente importante. Ahora, tenemos que saber reconocer los casos graves, que son el 20% de los casos, ¿sí? Que se manifiestan principalmente con disnea. Si un paciente tiene dificultad para respirar o su patología de base se descompensó, terminó la conversación, es un caso grave y se tiene que internar. En la práctica eso es lo que se hace. Tiene disnea, se interna, se lo observa. Ahora, ¿cómo tratamos a este paciente? Todavía no está claro. Voy a tratar de nombrarles más al final del video, ¿sí? Y en el canal de YouTube hay más de 2 horas de video que les hablo del tratamiento también, ¿sí? Entonces, los casos leves es el típico stay at home, quédate en casa, te vas a curar. Probablemente, estadísticamente, te vas a curar, quédate en casa. Usa máscara, lávate las manos, no salgas de tu casa y si salís, ponete una máscara. ¿Tá? Ahora, a este paciente hay que darle signos de alarma, hay que explicarle los signos de alarma. Vos estás bien, pero si empezás con falta de aire, ¿sí? Tenés que buscar atención médica de inmediato. Una forma muy buena de manejar a estos pacientes leves es con la telemedicina. Fíjense ahí, esa es una guardia mía en la telemedicina. Yo trabajo tanto en la UTI como en la parte de la telemedicina. Estoy en los dos extremos del paciente con coronavirus, ¿sí? De esta manera nosotros podemos acompañar al paciente y explicarle todo sin necesidad de hacer un examen físico. Los pacientes leves y asintomáticos no tienen por qué buscar atención médica a menos que tengan síntomas graves. De esa manera evitamos transmitir al remisero, al personal de la sala de espera, a las enfermeras, en fin, este paciente se tiene que quedar en su casa. ¿Ah? Esta pirámide es una pirámide dinámica. ¿Qué quiere decir eso? Que los casos leves pueden progresar para casos graves y casos críticos. Ahora, viéndolo del otro punto de vista, los pacientes graves y críticos también se pueden curar, lo cual es un poquito más raro, ¿sí? ¿Cómo es una enfermedad dinámica? Se los represento acá de esta forma. La gran mayoría de los pacientes tienen fiebre y tos seca, ¿sí? Pero estos pacientes, en la mayoría de estos pacientes, la enfermedad se autolimita y se cura espontáneamente. Ahora, un porcentaje menor puede evolucionar para presentaciones más graves, tanto pulmonares como extrapulmonares, ¿sí? Cuando el paciente con coronavirus, con COVID-19, tiene una neumonía grave, ¿sí? De nuevo, entre paréntesis, representado por hipoxemia,
por disnea, por alteraciones de los signos vitales, o por una respuesta inflamatoria en los exámenes laboratoriales. Este paciente está teniendo un SARS, el síndrome respiratorio agudo severo, y eso le dio origen al nombre, SARS-CoV-2. Fíjense, disculpen la calidad de esta imagen, pero la mayoría de los pacientes que evolucionan mal son los pacientes de más de 65 años, 60, 65 años, 80 años. Los pacientes más jóvenes pueden evolucionar mal, pero es más raro. Hay muchas hipótesis, tal vez porque tengan menor cantidad de receptores ECA2 en los pulmones o en el organismo, no se sabe muy bien. Hay pocos casos relatados de niños, por ejemplo, o de menores de 20 años que evolucionaron mal. Todavía estamos aprendiendo de esta enfermedad, todavía no lo sabemos por qué, ¿sí? La letalidad es mayor en los pacientes con comorbilidades, nuevamente, ¿sí? Fíjense, este gráfico acá es un gráfico que organiza muy bien nuestro pensamiento, ¿sí? Lo que yo les digo acá no es la verdad absoluta, ¿eh? Pero es una forma, digamos, de intentar manejar al paciente. Si nosotros dividimos en 3 fases a la COVID-19, esas fases, cada una de ellas está representada por una clínica, una fisiopatología, un laboratorio y un pronóstico diferente, ¿sí? La fase o el estadio 1 o la fase 1 es la fase temprana, en donde la respuesta en donde, digamos, la alteración fisiopatológica principal es causado por el virus, ¿sí? Es causado por el virus. En el estadio 1, los pacientes tienen estos síntomas: fiebre, tos seca, ¿tá? Son los pacientes que no tienen una respuesta inflamatoria muy exacerbada, son más del 80% de los pacientes, son los pacientes que se tienen que quedar en casa y probablemente se curen. Ahora, si nosotros vamos avanzando, llegamos al estadio 2. A su vez, el estadio 2 está dividido en 2A y 2B. El estadio 2 es la fase pulmonar. El estadio 2 está representado por disnea. Este paciente ya tiene una neumonía más grave. Este paciente en estadio 2 se tiene que internar o mínimamente quedarse en observación, pero en la práctica se interna la mayoría de los casos, se hacen exámenes laboratoriales, se hacen exámenes de imagen y se lo evalúa de otra forma. Fíjense, yo les dije que al estadio 2 nosotros le vamos a pedir exámenes, lo vamos a internar, posiblemente lo vayamos a tratar, ya les voy a explicar. Ahora, el estadio 1, ese paciente ni siquiera tiene indicación de ir al hospital, o sea, ese paciente no tiene ni siquiera indicación de hacer radiografía, no tiene indicación tampoco de hacer exámenes de laboratorio, ¿tá? Ahora, si por algún motivo nosotros a este paciente con estadio 1 le hicimos un examen de laboratorio, ¿sí? Ese paciente puede tener una linfopenia leve, o sea, más, no menos de 1000 células por microlitro, ¿sí? Una linfopenia leve, tal vez una discreta alteración de la LDH, tal vez una discreta alteración del tiempo de protrombina, no más que eso. Si a ese paciente con estadio 1 le hacemos una tomografía, una radiografía, lo cual no está indicado, pero si le hacemos una radiografía, probablemente sea normal, ¿sí? Si le hacemos una tomografía, de nuevo, no está indicado, pero si le hacemos la tomografía, puede tener alguna área de discreto vidrio esmerilado en la periferia, ¿tá? Este paciente no tiene indicación de tratamiento específico, ¿sí? En el estadio 2, que es este que está acá, hay una discreta línea, ¿sí? Una discreta línea que separa en A y B. ¿En qué se diferencia el estadio 2A del estadio 2B? Ambos pacientes tienen disnea, ¿sí? Ahora el estadio 2B tiene hipoxemia, ¿sí? Hipoxemia, la saturación está disminuyendo, ya está entrando en insuficiencia respiratoria, ya tiene alteraciones de los signos vitales, tiene taquipnea, taquicardia. Si le hacemos un examen de laboratorio, este paciente en estadio 2B ya tiene marcadores de severidad de la infección, tiene una linfopenia más grave, menos de 1000 células, menos de 800 células tal vez, una LDH mayor,
un aumento del tiempo de protrombina, probablemente tenga aumento de los dedímeros. Ese paciente ya está evolucionando a una tormenta de citoquinas. Entonces, el paciente cuando está evolucionando de 2A para 2B, en la mayoría de los hospitales ya se lo trata, ¿sí? Ya se trata al paciente. Vamos a hacer un paréntesis acá, volviendo al estadio 1. Este es el paciente que tiene fiebre, tos seca, está postrado, puede tener dolores musculares intensos, y yo les dije que si le hacemos un laboratorio a este paciente, puede tener aumento de la LDH, un aumento discreto de la LDH y una linfopenia discreta. Ahora, imagínense ustedes están en la guardia y reciben un paciente con dolor de cabeza, con fiebre de inicio súbito, con dolores musculares, y están en una área de dengue. Le hacen un laboratorio y este paciente tiene, por ejemplo, una linfopenia. ¿Por qué no pensar en dengue? ¿Qué le diferenciaría de dengue? El dengue no tiene tos seca, pero los pacientes con COVID pueden no tener tos seca. Busquen el aumento de la LDH. Es solamente un consejo que yo les doy. ¿Tá? Bien, siguiendo acá con este cuadro, fíjense que a medida que avanzamos en las fases, la fase viral, el virus, es menos importante para provocar daño. Lo más importante en esta fase, a partir de la fase 2, es la respuesta inflamatoria de esta persona. ¿Sí? En este caso, la respuesta inflamatoria no se autolimitó como en la fase 1. En este caso, el paciente, los macrófagos no están consiguiendo ser controlados. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la fisiopatología? En este caso hay una tormenta de citoquinas y podemos evolucionar a la fase 3, donde hay manifestaciones extrapulmonares. La fase 3 es la fase hiperinflamatoria, donde hay síndrome de estrés respiratorio, manifestaciones extrapulmonares, sepsis viral, shock séptico, disfunción multiorgánica, y puede haber una complicación grave llamada linfohistiocytosis hemofagocítica. Si nosotros le hacemos un examen de laboratorio a este paciente, va a tener marcadores de pésimo pronóstico, de muy mal pronóstico. Este paciente va a estar severamente inflamado, dedímero alto, LDH aumentada, varias citopenias, va a estar con linfopenia, con anemia, con plaquetopenia. En este caso, cuando evolucionan, por ejemplo, a linfohistiocytosis hemofagocítica, fíjense el video que les hice en YouTube de COVID crítico, ¿tá? Yo les explico que los macrófagos literalmente comienzan a fagocitar a los linfocitos, a los eritrocitos. Entonces, el paciente puede llegar a tener hepatosplenomegalia, disfunción hepática, aumento de la TGO, TGP, aumento de la troponina, en fin, disfunción multiorgánica, y el paciente muere. La letalidad en esta fase es cerca del 50%. Generalmente ocurre en pacientes con comorbilidades, pero puede ocurrir en cualquier edad. ¿Sí? Por eso es importante. Resumiendo acá, en la fase 1, la gran mayoría de los pacientes son asintomáticos o tienen síntomas leves, fiebre, tos, no tiene indicación de tratar. En esos casos, el paciente tiene que ser acompañado preferentemente en su casa. ¿Ah? En la fase 2 tiene disnea, puede o no tener hipoxemia. Si tiene hipoxemia o alteraciones de los signos vitales o está inflamado, ese paciente ya tiene indicación de tratamiento en la mayoría de los lugares. ¿Sí? Puede variar de hospital a hospital según el estudio de investigación de cada región. ¿Estamos? Y en la fase 3, las manifestaciones extrapulmonares, es donde ya se indican las terapias experimentales, ¿sí? Plasma fresco de pacientes que se curaron, o inmunoglobulina, o por ejemplo, tocilizumab, ya les voy a comentar un poquito más adelante, ¿sí? ¿Qué laboratorio tenemos que pedir a un paciente que se interna? Tenemos que pedir el laboratorio general que pedimos a cualquier paciente grave. Obviamente el test confirmatorio es PCR, aspirado, hisopado nasofaringio, o si el paciente está intubado, un aspirado de las secreciones traqueales. ¿Sí? Para confirmar, en algunas regiones se pide también influenza y virus sincitial respiratorio. No en todas las regiones. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene factores de riesgo, como por ejemplo es un paciente obeso, o tiene comorbilidades, o está embarazada, o es un paciente de más edad, o es un paciente diabético, está indicado, además del tratamiento para el coronavirus, el oseltamivir. ¿Sí? En el hemograma, como les dije anteriormente, en la fase 1 no hay indicación de pedir,
pero si le pedimos pueden tener una linfopenia. En la fase 2, la linfopenia continúa siendo, en la fase 2A, la linfopenia es leve, pero ella es más limítrofe, cerca de 800 células. Puede haber una elevación de los dedímeros en la fase 2, pero la elevación es menos de 1000 nanogramos por mililitro, ¿sí? Ese paciente ya se está inflamando, ¿eh? En algunos pacientes se podría considerar tratar, en algunos lugares ya están haciendo estudios experimentales de tratar más precozmente, todavía no hay resultados robustos, ¿ah? La LDH comienza a aumentar y la ferritina puede estar aumentada, pero menos de 500. Ahora, en la fase 2B, el paciente que tiene hipoxia, la linfopenia ya es mayor, la elevación de los dedímeros es mayor, puede estar arriba de 2000. Hay algunos estudios que sugieren anticoagular a este paciente. Todos los pacientes que se internan con coronavirus tienen que recibir anticoagulación profiláctica, preferentemente con enoxaparina o con, digamos, alguna heparina de bajo peso molecular. ¿Por qué? Porque se la aplica solo una vez por día, ¿sí? Entonces evitamos el contacto con el paciente. Y segundo, porque podría tener un efecto antiinflamatorio. Ahora, los pacientes que tienen dedímero muy aumentado, arriba de 2000, tal vez se podrían beneficiar de anticoagulación terapéutica. No está formalmente indicado, se lo está estudiando todavía, ¿sí? Pero se cree que fisiopatológicamente algunos pacientes se mueren por digamos, un cuadro de microtrombosis generalizada o trombosis pulmonar microvascular. ¿Ah? Bien, la ferritina aumentada es un marcador de mal pronóstico, al igual que la linfopenia y las otras disfunciones orgánicas que yo les puse acá, ¿sí? Eh, Al paciente que se interna, obviamente, también le vamos a pedir serología, un examen de orina. En el examen de orina estos pacientes ya pueden tener albuminuria y proteinuria. Si al paciente le vamos a dar terapia experimental, tocilizumab, por ejemplo, al paciente crítico, se sugiere pedir interleuquina 6, la cual indica una tormenta de citoquinas cuando está aumentada más de 5 o 6 veces su valor normal. Triglicéridos yo les puse acá. ¿Por qué? Porque hay un score que se hace al paciente que está evolucionando mal, paciente que está severamente inflamado, que se llama el H-score. Ya les voy a poner más adelante, ¿sí? La fase 3, aquella fase caracterizada por disfunción multiorgánica, citopenias graves, elevación grave del dedímero, LDH aumentada, aumento de los triglicéridos, injuria renal aguda, en fin, tormenta de citoquinas. La procalcitonina que yo les puse acá. Hay una cosa curiosa con la procalcitonina. La procalcitonina es una molécula que se eleva en las infecciones bacterianas. Ahora, inicialmente, antes de los 7 días de un paciente con coronavirus, con COVID-19, la procalcitonina está normal. Ayuda a diferenciarse si una infección es bacteriana o viral para iniciar o no iniciar antibiótico. ¿Tá? Ahora, después del 7º día o del 10º día, la procalcitonina puede elevarse incluso en el paciente que no tiene infección bacteriana. En este caso, el paciente que está en UTI, es mucho más difícil la decisión de dar o no dar antibiótico. Lo que se hace en la práctica, si el paciente está con un shock séptico, el paciente está evolucionando mal, generalmente se indica antibiótico terapia, ¿eh? Junto con las terapias antimaláricas, por ejemplo, para el coronavirus. Este que está acá es el H-score. El H-score lo pueden encontrar en los aplicativos o en esta página. Evalúa la temperatura, la hepatomegalia, la presencia o no de LDH aumentada, la ferritina aumentada, los triglicéridos, en fin, una serie de factores de los cuales si ese score, el resultado es arriba de 168, 200, podría estar indicado corticoides en estos pacientes. ¿Por qué? Porque podría indicar una tormenta de citoquinas o una linfohistiocytosis hemofagocítica, un síndrome de activación macrofágica, de la cual el corticoide podría tener un beneficio. ¿Se da o no se da corticoides al paciente con coronavirus? Si quieren, nosotros hacemos otra charla online semana que viene, ¿sí? O pueden ver el video en YouTube que les hice del tratamiento, ¿tá? Yo les explico que el coronavirus no está indicado el corticoide no está indicado en el paciente con coronavirus. Las guías no las recomiendan. Ahora, si el paciente está evolucionando con síndrome de estrés respiratorio o con una tormenta de citoquinas, tal vez los corticoides puedan tener algún beneficio, ¿sí? Un resumen acá de la parte clínica y de tratamiento.
Yo podría estar hablándoles a ustedes acá 3, 4 horas más fácilmente, pero no me quiero extender porque tengo solamente 50 minutos, ¿sí? En la fase 1, el paciente con tos y fiebre que no tiene disnea, home care, telemedicina, signos de alarma, máscara, lavarse las manos y buscar atención médica si empeora. El 80% de los casos no empeora y mejora espontáneamente, por eso no se indica un tratamiento específico, porque la gran mayoría de los pacientes evoluciona bien, ¿sí? En la fase 2, el paciente ya tiene disnea, se lo interna o en piso o en UTI. Generalmente se lo interna en UTI porque este paciente ya está inflamado, ya tiene hipoxemia, sobre todo en la fase 2B, ya tiene descompensación de las patologías de base, y se lo trata generalmente con antimaláricos y más soporte de las disfunciones. Está en estudio los antimaláricos, no está del todo aclarado si tiene beneficio o no tiene beneficio. Los estudios son controversos, unos estudios contradicen a los otros, o por ejemplo usar acitromicina junto con hidroxicloroquina, no sabemos si tiene beneficio actualmente, se lo recomienda más en modelos, en experimentación, ¿sí? Ahora en la práctica, en algunos lugares ya se lo está utilizando, ¿tá? Esto varía de protocolo a protocolo. Ahora, estos pacientes también reciben oseltamivir. Los pacientes en estadio 1, si son de grupo de riesgo, un síndrome gripal, también tienen indicación de oseltamivir. Ahora, el oseltamivir no es para el coronavirus, es para la influenza, ¿sí? En el estadio 3, el paciente ya está hiperinflamado, el paciente tiene una tormenta de citoquina y el soporte incluye, obviamente, intubación, diálisis, ECMO, vasopresores, corticoides, como yo le dije anteriormente, tocilizumab experimentalmente. El tocilizumab es una droga que bloquea a la interleuquina 6. El problema es que estos pacientes pueden tener una infección bacteriana, pueden tener una sepsis bacteriana, entonces es muy difícil indicar esta medicación. La inmunoglobulina se la está estudiando, no se sabe si tiene beneficio, o el plasma fresco de pacientes que se curaron, en fin, esto es una conversación separada, yo necesito una hora solamente para hablarles de esto, de nuevo, mírenlo en el canal que les explico mucho mejor. ¿Ah? Lo que yo les quise resumir, y discúlpenme si les hablé muy rápido, solo tenía pocos minutos para hablar de fisiopatología, clínica, tratamiento, que es mucho, ¿tá? Les traté de resumir de manera concisa y práctica la fisiopatología para entender la clínica y el tratamiento del paciente. Espero que la clase les haya gustado, ¿sí? Yo me voy despidiendo, se me está acabando el tiempo. En el canal de YouTube tenemos varios videos que hacemos con mi hermano, fisiopatología, clínica, cardio, COVID, COVID crítico. Fíjense, entregamos también por internet, búsquenme en las redes sociales, en Instagram, síganme en Instagram, yo les mando digamos, el PDF de los materiales que nosotros hacemos. Hay videos del tratamiento, videos de RCP, coronavirus, en fin, hay un montón, búsquenlo en el canal. Por último, yo les quería decir una cosa, ¿sí? Es muy complejo estudiar medicina, no solamente coronavirus, todo es muy complejo, muchas veces nos cansamos, nos estresamos, tenemos ganas, nos desanimamos y queremos dejar la carrera. Eso nos pasó a todos, a mí también me pasó. Muchas veces yo tuve ganas de dejar. Ahora, recuerden una cosa, medicina no es para el más inteligente, medicina es para el que nunca se rinde. Muchas gracias, espero que les haya gustado, síganme en las redes y nos vemos muy pronto con mucho más material. Les dejo acá la bibliografía, ¿sí? Nos vemos muy pronto. Chao, chicos. Gracias, doctor. Por nada. Hasta la próxima.